en nosotros. Levanten sus manos que creen que Dios puede manifestarse. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere que el Señor se manifieste en sus vidas? Levanten las dos. Bueno, ahora va una tercera, pero hay que levantar también los pies. ¿Vale? Muy bien, gracias al Señor. De eso vamos a hablar ahorita, de las manifestaciones divinas en la vida de tres personajes de la palabra de Dios. Vamos a usar, por supuesto, 4 diferentes libros, como yo lo he hecho, ¿verdad?, últimamente, y no tiene problema. Son de los libros de Reyes, que son Primero y Segundo de Reyes. Vamos a usar los capítulos, parte de los capítulos 13 de los libros de Reyes, parte de los capítulos 13, ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Y del Nuevo Testamento vamos a utilizar segunda de los Corintios en su capítulo 12 con Gálatas capítulo 2. Así que no se desesperen por encontrar ahorita la cita, ¿verdad? Pero son esos 4 pasajes, ¿verdad? ¿Alguien me puede repetir cuáles son? Reyes 13, 2 Corintios 12, Gálatas 2. Ok. ¿Estás de acuerdo? ¿Esos son? Y el hermano todo porque es Muy bien. Ok. Allá en Hebreos, en su capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado en muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y podía seguirle recitando ese pasaje que es preciosísimo, es doctrinal, es profundo y es hermoso, ¿verdad? Y cuando lo dice uno de memoria, más bien lo capta la gente. Tan lo capta que luego puede decirlo exactamente como yo lo dije, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso se encuentra ya en Isaías, en su capítulo 55, ¿verdad? Pero, bueno, anótenlo por ahí si ustedes gustan, ¿verdad? Por supuesto, pero el Señor dice: mi palabra que sale de mi boca. Y yo creo que entre otras cosas que podemos hacer, hermanos, como un ejercicio, es aprender a leer la Biblia. Tenemos que aprender a leer la Biblia y por supuesto a memorizarla si es posible, pero a aprenderla con sus comas, su punto y coma, sus dos puntos y su punto final, ¿verdad? Vean ustedes cómo así se escribe cualquier escrito, inclusive la Biblia trae cada una de esas puntuaciones, y cada puntuación quiere decir algo. No está nada más la coma porque sí, ya, ¿verdad? Ya ven que una secretaria cuando estaba dictando decía punto y coma, entonces ponía el punto y luego comía algo. Y no se trataba de eso, sino que se vea exactamente qué es lo que quiere decir. Así que cuando terminó de dictarle todo aquello, pues ya estaba llena, ya ni a comer fue. Pero cada punto, cada tilde, dice el Señor ahí en su palabra, ni una jota, ninguna tilde perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido, dice el Señor. Así que hay que respetar la puntuación que encontramos en cada pasaje. Muy bien, entonces, manifestaciones divinas. Creemos en que Dios se puede manifestar en nuestras vidas y queremos que lo haga el Señor en nuestras vidas. Y ese es el propósito de nuestro mensaje ahora, ¿verdad? Que si queremos, veamos cómo puede pasar tal cosa. Y afortunadamente en uno de esos pasajes dice cómo. ¿Se imaginan ustedes en cuál de ellos dice cómo podemos lograr que se manifieste el Señor en nuestras vidas? De los 4 que les dije, ¿ustedes cuál creen que sea el que nos da la clave? Bueno, pues se lo voy a decir de una vez. Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 nos dice cómo esto puede ser posible. Creemos en que Dios puede manifestarse en nuestra vida y queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas, pero ahí está la clave, en Gálatas 2:20. ¿Qué significa 110
¿Qué significa 110? ¿Dónde lo han visto ustedes por ahí eso del 110? ¿No? Los varones no, tampoco me dan el tino. Agarren un alambrito de ese que prende la luz. Me da un toque 110. 110. Los que trabajan en la electricidad lo aguantan muy bien. Porque ya saben cómo hacerle para aguantar la fuerza del 110, pero que no te ponga a agarrar el 220 porque ¿para qué quieren? Bueno, pues este versículo es del tipo de 220. Y encontramos allá en Gálatas 220, es de ese tipo del 220. No es 110, menos 55 que es el teléfono. Sino es fuerte, hermano. Y ahí está la clave. Pero vamos a ver primero las manifestaciones del Señor en la vida de tres personas. Para ello, el primero de ellos es el que encontramos en el primer libro de Reyes. Abran sus Biblias ahí, el primer libro de Reyes, ahora sí. Dice en el capítulo 13, primer libro de Reyes, 13. He aquí un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, punto y coma. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán hueso de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar diciendo: prendedme. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que tengas, que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, comerás, yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diere la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Y lo que sigue, hermanos, es emocionante. Se los dejo de tarea, lean ustedes en su casa. Y si quieren comer sabroso, léanlo antes de comer. Si quieren que les haga provecho la comida, pues léala después de comer. Pero es bonito, ¿no? Pero la primera parte es preciosísima, es un drama muy bonito, ¿verdad? Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Para esa altura ya se había dividido en el reino de David. 10 tribus se fueron al norte y 2 se quedaron con David. Y Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Y luego hizo lo malo delante del Señor, dice la Biblia. Tan pronto como comenzó a reinar, él puso altares por todas partes, empezando por aquel lugar en donde no debía ponerlo. Porque podía ponerlo en todas partes si quería, pero no en Betel. ¿Cómo que en Betel? Betel quiere decir casa de Dios.
Y este ocurrente se puso a poner ahí un altar, pero no a Dios, sino a un ídolo. Y el Señor le dijo a un profeta anónimo, no sabemos quién sea, ve allá a Betel y predica esto que te voy a decir. Y cuando estaban allí muy emocionados, con el altar ya bien puesto y con el sacrificio que iban a ofrecer, llega él y maldice el altar. Y dice que, entre otras cosas, que Dios iba a destruir todos los altares que Jeroboam había levantado, porque siguieron con esto. El reino del norte siguió levantando altares por todos lados. Pero dijo, va a venir un día un rey que se llama Josías, y él va a acabar con todos los altares que hay en el reino del norte. Y en efecto, así sucedió, aunque Josías fue de los últimos reyes de Judá, ¿verdad? Él cuando empezó a ser rey a los 8 años de edad, empezó a ser rey allí de Judá. Y luego muy temprano, en los 18 más o menos, mandó destruir todos aquellos altares conforme a lo que dijo aquel profeta anónimo. Pero Dios le dijo, en ese momento que ellos estaban ya en lo más emocionante, llegó a él y dijo, altar, te vas a romper, y la ceniza se va a regar por todas partes. Y el rey de Jeroboam se enoja y dice, prenderle, agárrenlo, y lo metemos a la cárcel, pero prenderle. Y cuando hizo eso, ¡frac!, se le secó la mano. ¿Se acuerdan ustedes de dónde viene eso de que se te seca la mano, hijo? Bueno, pues de allá viene eso. Cuando alguien osa levantar su mano contra el papá o la mamá, dijo, se te seca la mano, hijo. Y no se seca, literalmente, pero sí quiere decir que viene una maldición sobre él muy especial. Así que se le secó la mano. Está bien, está bien. Está bien, hermano, sí, está bien. Gracias, Edson. Me está diciendo que a lo mejor necesito agua porque ya lo estoy hablando. Pero no, está bien, hermano. Entonces, aquí se manifestó el Señor en la vida de un profeta anónimo. Dijo la maldición, sucedió, y después aquel rey con la mano que no podía extender, no podía ya recuperar su posición natural, y le dice, ruega por mí a tu Dios. Y aquel ora y le es decidida su mano, y entonces cambia la actitud de Jeroboam. Vente a la casa para que ahí comas sabroso, y ahí te voy a dar yo un presente. Y el profeta aquel dijo, no, pues aunque me des la mitad de tu casa, yo no voy, porque el Señor me ordenó que aquí no coma ni beba nada en este lugar. Y otra vez les recomiendo que lean el pasaje siguiente, porque ahí aparentemente desobedeció este profeta y murió atacado por un león. Pero porque otro profeta, un profeta ya jubilado, ya viejito, le dijo, oye, vente a comer a casa. Y aquel le dijo, yo no puedo ir a tu casa. Dios le dijo, no, es que a mí me dijo el Señor que te invitara, y venía, pero engañándolo. Y entonces, por haber desobedecido, pues murió allá trágicamente. Y la cosa interesante es que el león ni se comió al profeta, ni se comió al burro que traía el profeta. Ahí estaban los tres, aquel muerto y el burro y el león a un lado. Y bueno, es una historia preciosa, pero léala ya en casa, hermanos. Porque lo que ahorita quiero ver es que cómo Dios se manifestó en la vida de un profeta anónimo. Y es interesante ver cómo Dios, en su afán por dirigir a su gente, a su pueblo, desde Abraham, lo hizo a través de los patriarcas, y lo hizo en Egipto, allá donde se multiplicó el pueblo de Israel. Pero ya cuando salieron de Israel, de la esclavitud de Israel, entonces el Señor puso jueces para defender al pueblo, y luego puso al último de los jueces, que fue Samuel. Pero a Samuel, el pueblo le dijo, ya no queremos que Dios nos gobierne. Renunciamos a que el gobierno sea teocrático. Queremos que sea monárquico, como las demás naciones. Queremos un rey, ponnos un rey. Y Samuel se sintió triste por tal petición. Y el Señor le dijo, no tienes tú por qué ponerte triste, porque a ti no te han rechazado, sino a mí. Pones un rey, pero adviérteles lo que le va a pasar con ese rey.
Y entonces ya ya Samuel escoge a Saúl, que empezó muy bien como rey, terminó mal, ¿verdad? Pero luego siguió David, Salomón, Roboam, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir con esto es que para que el Señor, para cultivar a su pueblo, dijo, está bien, que tengan un rey, pero ahora lo que voy a hacer es ponerles un profeta. Y allí empieza la era de los profetas con este rey anónimo. Había habido otros, pero aquí empieza ya la época de los profetas con este que se atrevió a ir a decir allí, este altar se va a destruir ahorita mismo. Y provocó el enojo de aquel rey, ¿verdad? Por supuesto. Pero Dios se manifestó allí en la vida de él. Ahora, en el capítulo, en segundo de Reyes, hermanos, en el capítulo 13 también encontramos otra manifestación preciosísima. Versículos 20 al 25, dice así el Señor en los capítulo 13, versículo 20 en adelante. Murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de manos de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. La historia de todo esto la encontramos antes de este momento en que Dios se manifestó en la vida de Eliseo. ¿Ya vieron ustedes cómo se manifestó Dios en la vida de Eliseo? Él estaba ya sepultado, no sé cómo estaría sepultado, porque estaban ahí los huesos de Eliseo, que según eso quedan los huesos ya, después de unos 4 años más queda el puro esqueleto, y ahí estaba el esqueleto de Eliseo. Y vinieron esta banda armada para atacar a Israel, y se dieron cuenta que venían también los moabitas, y entonces lo que dijeron, ahí échalo, ya no tenemos tiempo de ir a sepultarlo, ahí échalo ahí. Y aventaron el cadáver aquel, y cuando tocó los huesos de Eliseo, se levantó, resucitó o revivió. Aquí está el Señor manifestándose en la vida de Eliseo, un hombre, un siervo de Dios, que inclusive, cuando menos vemos en la Sagrada Escritura, hizo más milagros que el mismo Elías. Elías fue uno de los profetas grandes del Señor, que oraba y dejaba de llover, y oraba y volvía a llover, como dice allá en Santiago, que era un hombre semejante con pasiones como las nuestras, pero rogaba a Dios y llovía, un hombre de poder. Pero Eliseo llegó a tener más influencia, más poder en muchos casos. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, como dice la palabra del Señor, Elías puso a prueba a Eliseo muchas veces, a su edad le puso muchas pruebas, y él dijo, mira, ya vete a tu casa, ya tiempo que descanse. Dijo, no te voy a dejar hasta que tú seas llamado por el Señor, porque le había dicho a Elías que iba a ser tomado, ya había terminado su tarea. Así que Eliseo siguió muy fielmente a Elías.
Y algunas gente le dijeron allí, oye, ¿sabes tú que Elías ya va a ser tomado de entre nosotros? Sí, pues ustedes cállense, no me entretengan, no me distraigan. Yo sí, siguió con Elías. Y Elías, según notamos en la palabra de Dios, le dice, oye, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres que te haga? ¿Se acuerdan qué pidió Eliseo? Doble porción de su espíritu. Dame una doble porción de tu espíritu. Quiero ser el doble, hacer el doble de lo que tú has hecho. Y bueno, pues si tú ves cuando el Señor me levante, cuenta con ello. Y cuando él vino al carro de fuego y Elías fue levantado, fue izado, aventó su manto y le cayó a Eliseo y prácticamente le cayó el poder de Elías, pero doblemente. Y vemos allí cómo Eliseo llegó a tener alguna influencia y poder, ¿verdad? Dios se manifestó en su vida varias veces. Y lo importante es que Dios se manifestó aún muerto, aún cuando ya no era el puro esqueleto de Eliseo, se manifestó el Señor. Dios está dispuesto, hermanos, a manifestarse en nuestras vidas. Tú y yo lo creemos y lo queremos, pues adelante, ¿verdad? Ahora, la otra manifestación hermosa que encontramos del Señor, la vemos allá en la segunda carta a los Corintios. Vamos allá a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, porque según mi último sistema estoy en los capítulos 13 del Antiguo y 2 o 12 del Nuevo. Por eso vamos a ver 12 de 1 Corintios y luego 2 de Gálatas. 2 Corintios 12. Versículos del 1 en adelante dice así: conozco, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 Corintios 12, ¿verdad? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, pues de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por amor del cual, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sigue ahí hermosa la palabra de Dios, hermano. Podríamos seguir leyendo, pero no tenemos mucho tiempo para eso. Pero aquí está una manifestación maravillosa del Señor sobre un hombre llamado Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y allá oyó cosas inefables que no le es dado al hombre decirlas aquí. Imagínense ustedes, hermano, tercer cielo.
Ahora, hay diferentes interpretaciones sobre el particular, ¿verdad? En la mentalidad judía, así lo escuché yo en el seminario, en la mentalidad judía había ese tercer cielo. Según la mentalidad judía, el primer cielo era la atmósfera terrestre, ¿verdad? El lugar donde vuelan las aves. Ya muy arriba no pueden volar porque no hay ya mucho oxígeno. Entonces, es el primer cielo, lo que vemos y que constituye el final de la atmósfera, lo que vemos, un azul hermoso, ¿no? El segundo cielo es la parte de los astros, de las estrellas, que el Señor domina con su presencia. Son millones de estrellas y Dios conoce el nombre de cada una de ellas, dice la Biblia. Conoce el nombre de cada una de las estrellas, dice la palabra de Dios allá en el libro de Job. Y el tercer cielo es la misma presencia de Dios. Y el Señor se manifestó en la vida de este hombre de Dios, Pablo, concediéndole ese privilegio de subir hasta el tercer cielo. Ahora, él lo saca aquí a relucir, porque la iglesia de Corinto estaba empeñada en no reconocer a Pablo como un ministro del Señor. No se contentaba nada más con no pertenecer al grupo que simpatizaba con él, porque había 4 grupos, ¿se acuerdan ustedes? Allá según la primera carta, había 4 grupos, ¿se acuerdan? Uno seguía a Pablo, otro a Apolos, otro a Cefas y otros a Cristo. Y en el capítulo 3 de 1 Corintios se refiere Pablo a eso, y le dice: no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y ahí menciona esas 3 divisiones. Y aquellas otras 3/4 partes no se contentaban nada más con no pertenecer al grupo de Pablo, sino que le criticaban y decían: tú no eres apóstol, tú eres un impostor, lo que quieres es dinero, y en fin, le atacaban. Y Pablo en su segunda carta defiende su ministerio, y en defensa de su ministerio llega hasta este punto que él no quería haber tocado, pero que lo obligaron, ¿verdad? Por como eran ellos. Y en esa defensa de Pablo que hace a los hermanos de Corinto, menciona este caso tan bonito, esta manifestación hermosa del Señor en la vida de Pablo. Fíjense nada más qué daríamos nosotros, porque si quiere el Señor nos permitiera un ratito de conocer allá el tercer cielo. Bueno, pues no es posible, pero fue posible en la vida de este hombre de Dios, de Pablo. Bueno, ahora vamos entonces a qué es lo que se requiere para que el Señor pueda manifestarse en nuestra vida, si no hasta el punto de Pablo, y no en el caso de Eliseo, que nuestra calavera, ¿verdad?, pueda darle la vida a otras gentes, no a esos extremos, pero sí en otras manifestaciones. El Señor se llega a manifestarse en alguna enfermedad, llega a manifestarse cuando predicamos, en el caso de los pastores, un mensaje donde vemos que las almas vienen a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Ayer o antier, estando allá en Jeruel, pues hubo un momento en que el hermano Guillermo Correa, que fue el pastor de la iglesia por muchos años, la iglesia de Jeruel, dijo: hermanos, yo me despido con este momento, en este culto y en esta ocasión, de esta convención y inclusive de la iglesia. Me voy ya a vivir una casa que el Señor me concedió en Arteaga, y allí voy a pasar los últimos días de mi vida disfrutando de mi familia y de mis nietos, dice él, ¿verdad? Porque ya sabemos que es un disfrute cuando estamos con los nietos. Bueno, pero lo interesante, y bendito sea el Señor por ello, él dijo: y este fue mi primer pastor, yo, para la alabanza del nombre de Dios. Y en efecto, cuando estaba yo de pastor en Saltillo hace más de 50 años, yo fui a visitar a Memo a su casa, y hasta me dijo: a mí, pastor, vine a visitarme. Sí, hijo, a ti. Porque me preguntó: ¿qué andas haciendo? Pues vengo a visitarte, hijo. ¿A mí? Sí, a ti. Y al rato se fue al seminario y entregó su vida al ministerio, ¿verdad? Entonces él lo dijo en ese momento, y yo le di gracias al Señor por esa bendición, porque en ese caso se manifestó el Señor en mi vida, y Dios tocó el corazón de
de Memo, se entregó a él y fue un ministro, un siervo del Señor, ¿verdad? Por muchos años. Yo lo único que acabo de escribirle es, hermano, sigue siendo una bendición allá en Arteaga, porque esa es su casa en Arteaga, su casa de retiro. Bueno, allá se ve una bendición porque no hay obra en Arteaga, entonces que allí se empiece algo, ¿verdad? Por supuesto. Es un siervo del Señor y lo va a hacer, va el Señor a manifestarse. Bueno, son formas como el Señor se manifiesta. Recuerdo de un comentario que hizo el hermano Rudy Hernández, a lo mejor se los platiqué ya a ustedes, pero invitaron a un pastor, a un joven que salió del seminario con varios títulos, el doctor en teología y doctor en divinidades y qué sé yo, con varias cosas. Y el pastor, conociéndolo, un pastor ya de años allí en esa iglesia, dijo, oye, yo quiero que me hagas todo el favor de exponer el mensaje en esta ocasión, con todo gusto, y subió allá a la plataforma, casi así, porque llevaba muchos títulos. Y cuando expuso su mensaje, muy bien elaborado y toda la cosa, hizo la invitación para ver quién aceptaba al Señor Jesucristo. Jesús, nadie. Entonces aquel que estaba así con ánfulas, se sintió humillado y bajó humillado, y el pastor lo detiene y dice, mira joven, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Interesante, ¿verdad? El Señor se hubiera manifestado en tu vida. Si tú hubieras sido humilde desde el principio, el Señor te hubiera manifestado y hubieras bajado muy contento por lo que el Señor hizo en tu vida. Y Pablo, hermano, nos da el secreto aquí en este pasaje. Y ahorita lo voy a hacer que canten ese versículo, porque es uno de aquellos en que yo les he puesto música. Así que lo voy a tocar y ustedes lo van a cantar y nadie se me va a ir hasta que lo cante como debe ser. Porque ahí presenta ahí el texto en forma muy hermosa, cómo es que Dios, qué es lo que Dios quiere o qué es aquello que nos ayuda para que Dios se manifieste en tu vida y en la mía. Para que las manifestaciones de Dios sean una realidad en nuestra propia existencia. Y dice el versículo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tuvo una experiencia ahí muy bonita con los hermanos de de Galacia. Él fundó la iglesia en Galacia, ¿verdad? Y pues hizo énfasis en la gracia del Señor, la salvación por gracia, pero luego vinieron los judaizantes que siempre andaban detrás de Pablo, siempre andaban detrás, diciéndole, está bien lo que ustedes han experimentado, y está bueno, pero tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, y tienen que hacer esto y otras cosas que exigía la ley. Y ellos le hicieron caso, y cuando Pablo supo de esto, se sintió decepcionado y dice, Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a desistir de esta enseñanza que yo les presenté? ¿Ustedes recibieron la bendición por la ley o por la fe? No, pues por la fe. Entonces, ¿por qué ahora quieren perfeccionarse por medio de la ley? Tan necios sois. Y eso es lo que les habla en este capítulo que encontramos en el 2. Y luego se encuentra con un detalle de que Pedro ya empezaba a dejar el prejuicio de que nada más el cristianismo era para los judíos. Ya empezaba a interesarse por los gentiles. Y cuando estuvo ahí en Galacia, con los hermanos, pues convivía con ellos, con los gentiles. Pero apenas entraban los judíos y luego se retiraba con ellos para que no lo fueran a criticar. Y Pablo lo reprendió, porque le dijo, porque era de condenar. Tú estás actuando mal, porque estás actuando muy hipócritamente. Le habló
fuerte al pobre de Pedro, pero Pedro aceptó, ¿verdad? La exhortación. Inclusive dijo alguna vez, Pablo tiene muchas cosas difíciles que son, es decir, difíciles de entender, ¿verdad? Y algunos, los indoctos e inconstantes, tuercen para su propia condenación. Si ustedes se acuerdan de ese pasaje tan bonito, ¿no? Pero cuando está diciéndole esto a Pedro, le dice: oye, Padre, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la ley, dice más adelante. Pero ahí está el secreto, hermanos. Bueno, ahora se lo voy a tocar y vamos a cantar, ¿eh? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ahora sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Otra vez más. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad que está bonito el texto? Y así se aprende uno los textos también fácilmente, ¿no? Aparte de que es todo un tratamiento muy hermoso que expresa la humildad de Pablo. Con Cristo estoy crucificado, ¿verdad? Es decir, morimos con Cristo para luego reinar con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un texto para dedicarle todo la hora de un mensaje para exponerlo, hermano. Pero el Señor nos está enseñando aquí que tenemos que morir con Cristo. Déjeme terminar con esto. Un hermano alguna vez habló de este pasaje y se refirió a una persona que él no podía enfrentársele porque era muy grosero, le insultaba lo despreciaba con mucha frecuencia, lo molestaba, le hacía bullying constantemente. Pero va sabiendo que aquel hombre murió y fue a su funeral. Dijo: ahora sí, hermanito, ahora sí vas a ver, ahora sí, al cabo ya estás muerto, ahora sí te voy a decir todo lo que yo he contado aquí contra ti. Y ahí lo empezó a insultar, y resultó que aquel pues nunca le respondió. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Y ustedes y yo estamos viendo un libro que se habla de ¿Cómo sobrevivir al mundo lleno de... a un mundo violento. ¿Por qué somos violentos? Porque quizá todavía no ha muerto el viejo hombre con sus hechos. Todavía vive, ¿verdad? Cuando vemos a actuar a una persona cristiana, que se dice cristiana, pero la vemos que nomás no, seguimos viendo que todavía está ahí está todavía Juan Pacot, ¿verdad? Todavía está Juan Pacot ahí en eso. Pero cuando lo vemos que actúa como el Señor Jesucristo, entonces dice: no, ahí está Cristo, ahí está Jesús.
Ya les platiqué, pero déjenme volver a hacerlo. En una estación de metro estaba un tendido de cosas, de dulces, cacahuatitos, semillas, en fin. Y lo cuidaba, lo atendía un niño que estaba lisiado de sus pies. Y ahí alguien iba y lo sentaba ahí en ese lugar, ¿verdad? Y entonces la gente sola compraba y le ponía el dinero ahí en la canastita, el dinero del producto de su venta. Pero vino un amigo que iba corriendo porque se le iba el metro y ya tenía que irse rápidamente, entonces se lo llevó entre los pies, tumbó al niño y le regó todo lo que él vendía ahí, inclusive el dinero también se fue por todas partes. Pero a él no le importó, él se fue a tomar el tren. Y venía otro igual también, con la misma carrera, pero ese sí se detuvo, puso el asiento, sentó al niño y le juntó todas las cosas allí y se lo puso todo en orden. Y cuando terminó y ya se iba, le dije, Cristo, oye Cristo. Dijo, no hijito, yo no soy Cristo, soy seguidor de él, pero yo no soy Cristo. Pero si no eres, ¿cómo te pareces? Y tú y yo, hermano, debemos parecernos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Y ahí es donde Cristo se manifiesta en nuestra vida, hermanos. Creemos que puede hacerle. Queremos. Bueno, pues aquí está este hermoso texto que debemos hacer nuestro. Que Dios me lo bendiga ricamente, hermanos. ¿Ya oramos para despedirnos? ¿Nos despiden con la oración pastoral? Sí. Pónganse en pie, hermanos. Padre, te rogamos, Señor bendito, que la Iglesia Bautista, fruto del Espíritu, experimente cada día, Señor, estas manifestaciones de tu presencia, Señor. Y que nuestra vida también, Señor, se manifieste, te manifiestes tú con toda tu grandeza y tu poder. Si tenemos enfermedad, el que sanemos. Bendice, Señor, a propósito, a nuestro hermano pastor, que se siente indispuesto, se siente mal, Señor, bendícelo. En ese momento manifiéstate en su vida, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros. Concédenos, Padre amado, que al salir de este lugar podamos llevar este mensaje en nuestro corazón y busquemos siempre el ser elementos en donde tú te manifiestes, amado Padre, para bien de la gente que nos rodea y para bien de tu obra y para bien nuestro. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Despídenos con tu bendición. Concédenos que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con todo tu pueblo. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. Cantamos para terminar. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí. ¿Sí? Muy bien.